¿Consideras que el mercado financiero es idóneo en México para el desarrollo de negocios de la comunicación y el entretenimiento? ¿Porque sí o no? Yo considero que el mercado del entretenimiento en México aún tiene mucho potencial para ser explotado, pero existe un gran desconocimiento por parte de las entidades financieras como los bancos o incluso el gobierno o muchas instituciones crediticias que tienen un desconocimiento muy grande sobre qué es lo que hace la industria del entretenimiento y cuál es su verdadero potencial. Un ejemplo muy claro es hace como 2 o 3 meses fui al banco a abrir una cuenta para nuestra empresa Jaguar Entertainment y cuando estaba en Banamex con la persona encargada de pymes, sin querer volteé a ver a su pantalla y tiene una hoja de Excel grande donde vienen todos los giros de distintos negocios y se les asigna un color dependiendo del riesgo que existe para otorgarles créditos a ese tipo de empresas. Y me acuerdo muy claramente de que había varias categorías que entran dentro del entretenimiento como producción de videos, películas o eventos, que todas esas categorías aparecían marcadas en rojo. Es decir, el banco no está dispuesto a arriesgar su dinero en este tipo de empresas porque lo considera altamente riesgoso. Por ese lado existen muchas dificultades al momento de tú abrir una empresa con el giro de entretenimiento porque simplemente el banco no sabe qué hacer contigo y no te ofrece los instrumentos necesarios para desarrollarte como cualquier otra empresa que cuando está en su momento de crecimiento muchas veces necesita de una inyección de capital de trabajo para poder seguir creciendo y para poder generar un flujo de caja lo suficientemente significativo como para desarrollar un negocio viable. En conclusión, considero que no tenemos todavía soporte en el ámbito financiero para las empresas de entretenimiento y hace falta mucha inyección de capital y por eso en México tenemos pocas empresas grandes de entretenimiento, de producción y se ve claramente en las industrias, por ejemplo, del cine, donde no se hacen producciones grandes, entre comillas, como lo hacen en Hollywood, porque simplemente no existe ese tipo de capital aquí en México y se tiene que depender del gobierno muchas veces para cualquier producción y esto termina siendo una limitante muy grande para el crecimiento y generación de nuevas empresas dentro del ámbito del entretenimiento. ¿Cuáles crees que son las principales dificultades que enfrentan las empresas de la comunicación y el entretenimiento en la recuperación de la inversión? Pues lo que decía en la pregunta anterior acerca de la inversión del capital en las empresas de entretenimiento también afecta al momento de la recuperación de capital, porque si logras conseguir capital para financiar un proyecto, pues ese capital va a tener un costo demasiado alto y te va a costar mucho más trabajo pagar ese capital y después tener una ganancia. Entonces tu empresa genera proyectos, pero pues no estás ganando dinero y realmente no estás creciendo. Una dificultad también muy grande de las empresas de entretenimiento es que muchas personas que están en este negocio no se dedican propiamente a los negocios, sino que son personas que vienen de otras industrias como la industria cultural, o son artistas, o son personas que provienen de otras industrias creativas y no cuentan o con la capacidad para desarrollar un plan financiero donde se tome en cuenta todas las variables y necesidades tanto creativas como humanas como financieras. Entonces se lanzan muchos proyectos sin un plan financiero y no se toma en cuenta los pequeños gastos imprevistos que van saliendo dentro de cada proyecto y se queda mucho a la suerte de si mi evento fue muy exitoso, entonces voy a generar ingresos, pero si no fue tan exitoso, entonces me quedo en ceros. Y por eso es muy necesario tener un plan financiero que sea muy conservador. En otras palabras, que pueda cubrir todos los gastos que mi evento va a generar, teniendo solamente el 50% de mis boletos vendidos. De esta manera, yo ya no tengo que preocuparme por vender el 100% de los boletos para poder recuperar ese dinero y poder pagar. Simplemente llegando a la mitad de la capacidad de mi evento, ya puedo quitarme de problemas y pagar todos nuestros gastos. ¿Qué consideras que debe cambiar para mejorar el acceso y la gestión de financiamiento e inversión en este tipo de empresas? Creo que aún no existe ninguna entidad financiera que esté lo suficientemente especializada en el ámbito del entretenimiento, porque erróneamente se tiene la noción de que los proyectos creativos no son negocio. Y por lo general es correcta, porque muchos creativos no saben administrar los recursos financieros. Sin embargo, sí existen maneras de explotar la industria del entretenimiento, simplemente las instituciones financieras no lo entienden y quizás nunca lo entiendan. Entonces, es nuestra responsabilidad como administradores del entretenimiento cambiar esta noción de que no se puede generar ingresos a través de proyectos creativos. Y para lograr cambiar esta percepción, nosotros, futuros dueños o dueños de empresas de entretenimiento, tenemos que hacer nuestras finanzas como cualquier otra empresa de cualquier otro giro. Tenemos que dejar de ser improvisados y conocer a la perfección nuestros proyectos, cuáles son sus costos, cuál es mi retorno sobre la inversión, cuál es el periodo de recuperación, porque los bancos necesitan esta información para poder ayudarnos. Si nosotros no lo sabemos, obviamente a ellos les va a preocupar y no van a invertir
en un proyecto tan incierto. Y esto no es solo de los bancos, también cualquier inversionista privado tiene que saber que su dinero no va en saco roto y que tú, empresario, tienes un plan para generarle ingresos. Parte del problema son las empresas financieras que no están especializadas en nuestro rubro, pero también no es su obligación estar especializados. Nosotros tenemos que presentar nuestra información financiera como cualquier otra empresa. Para poder abrir una empresa dedicada a la comunicación y al entretenimiento, ¿conoces algún tipo de capital semilla o algún fondo para emprendedores? Realmente existen pocos programas que se dediquen exclusivamente al capital semilla de empresas de entretenimiento. Desgraciadamente, el año pasado, la actual legislatura decidió terminar con el Instituto Nacional del Emprendedor, donde había muchos programas para cualquier tipo de empresa que quisiera iniciar. Existía la posibilidad de generar un proyecto, tomar un curso de incubación y recibir un apoyo de 150,000 pesos o más para poder iniciar una empresa, e incluso se podía iniciar empresas de entretenimiento siempre y cuando te mantuvieras dentro del margen de los requisitos que ellos tenían. Ahora, ese tipo de apoyos ya no existen, pero aún existen algunas competencias locales para empresas como el Reto San Luis, que va a iniciar el próximo mes, donde tú puedes registrar tu idea para un negocio de cualquier tipo y compites con otros emprendedores para generar la idea más sólida, y al final a las 3 mejores se les otorga un apoyo a fondo perdido. Es decir, se les da 100,000 pesos y esos 100,000 pesos no tienen que regresarlos, ellos los pueden gastar para desarrollar su empresa como ellos crean que se debe de invertir. Pero ninguno de esos apoyos es propiamente para empresas de entretenimiento. Ahora, si estás dentro del ámbito cinematográfico, eso tiene un poco más de apoyos como Eficine 189, que es un estímulo fiscal que apoya la producción de largometrajes, donde si yo soy, por ejemplo, una empresa como Lala y llega alguna persona con un proyecto de producción, en vez de yo pagar mis impuestos directamente al gobierno, lo que puedes hacer es ese dinero que yo iba a pagar como impuestos de mi empresa, se lo doy a un productor para que haga una película, y eso me beneficia a mí como empresa porque mi nombre va a aparecer dentro de la película y sé que mis impuestos van a ese proyecto, no van directamente hacia el gobierno. Entonces, de esa manera, pues yo, en vez de gastarlo en impuestos, lo invierto en, puede decirse, publicidad, que va a estar dentro de esa película y que tal vez puede llegar a ser una película muy exitosa, entonces me voy a beneficiar mucho. Y es un buen estímulo para que las empresas inviertan en el cine. Y también existen otros programas de apoyo financiero para las películas, y el único otro que se me ocurre por el momento es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, donde tú puedes participar en las convocatorias de jóvenes creadores, o tienen distintas convocatorias donde puedes poner proyectos creativos, y si ganas el concurso de la convocatoria, pues eres acreedor a un apoyo del gobierno para generar ese proyecto creativo. Y del sector privado realmente existen pocos o ningún apoyo para empresas del entretenimiento, y si los hay, existen cada 10 años o pues cuando a alguien se le ocurre, nada más. No hay un plan constante para apoyar este tipo de empresas. ¿Cómo superarías los diversos problemas a los que se enfrenta esta industria? Bueno, no hay una respuesta que aplique para cada quien. Cada empresa del entretenimiento es diferente y hace proyectos distintos, pero es muy importante que todos los que nos dedicamos al entretenimiento nos demos cuenta de que nadie nos debe nada. El gobierno no nos va a apoyar, el sector privado no nos va a apoyar, y si nos apoyan, pues qué padre, pero no es para que nos sentemos y estemos esperando a que nos digan, ahora sí te voy a apoyar, entonces ya puedo hacer un proyecto. Sino, yo tengo un proyecto que quiero hacer, entonces hay que buscar maneras y soluciones creativas para poder llegar, en vez de estar esperando a que me apoyen. Y me gusta mucho lo que hemos estado haciendo con nuestra empresa Jaguar Entertainment, es básicamente empezar proyectos con 0 pesos. Aunque tenemos dinero dentro de la empresa, tratamos de no gastarlo, hacemos todo para gastar la menor cantidad posible, encontrando soluciones distintas a simplemente voy a hacer este proyecto a billetazos. No, nuestro proceso es muy claro. Hacemos una lista de todo lo que se va a necesitar para hacer este proyecto, ya sean recursos humanos, recursos creativos, recursos materiales, recursos financieros. Teniendo toda esta lista, la ponemos dentro de un plan financiero, que es un estado de resultados donde nosotros hacemos una simulación de vamos a vender solamente el 50% de todas las entradas. Entonces, ¿qué pasa si solo vendemos el 50%? ¿Qué pasa si vendiendo el 50% no cubrimos los gastos? El proyecto simplemente no es viable. Yo no puedo arriesgarme a decir, ok, si me va excelente voy a poder pagarlo. No, tengo que tener la certeza de, aunque me vaya más o menos, puedo pagar estos gastos. Y en este caso, si no me va bien, pues al menos no voy a perder nada de dinero y no le voy a deber a nadie. Se va a quedar en ceros, perdiste mucho tiempo, pero pues ganaste la experiencia de que este tipo de proyecto en específico no es redituable.
Y para poder hacer un proyecto con 0 pesos, se tiene que trabajar muchísimo con la negociación. En otras palabras, cada cosa que tú vayas a comprar, tienes que buscarla con 5 vendedores diferentes y tienes que ver quién es el que te la da a mejor precio, o quién te la puede regalar, o cómo la vas a conseguir usando la menor cantidad de recursos posibles. Un ejemplo real de nuestros proyectos fue este año en nuestro evento de la magia de Hogwarts, que fue en la Casa de la Cultura. Nosotros no teníamos capital para poder pagar la renta del museo, entonces tuvimos que buscar maneras de negociar el precio. Si queríamos pagar el precio que ellos nos ofrecían, tendríamos que haber pagado 38,000 pesos por la renta del recinto, pero pagando esos 38,000 pesos le daba más riesgo a nuestro proyecto y era una inversión más grande. Lo que hicimos fue negociar esa cantidad. En vez de pagar 38,000 pesos de frente, yo te ofrezco, museo, que cobres la entrada a las personas al área donde tenemos a nuestros expositores que venden productos de Harry Potter. Tú puedes cobrar eso, pero tienes que hacerme un descuento en la renta del recinto. Además, sabemos que este proyecto atrae mucha gente, entonces el museo sale ganando y nosotros también ganamos porque no tenemos que desembolsar tanto dinero. Negociando eso en un par de juntas con la administración del museo, nos ahorramos más de 16,000 pesos. Y lo pudimos lograr porque al fin y al cabo era ganar. Y ellos ganan todo el dinero que van a recaudar de las personas que entren. Además de que pues los museos necesitan más gente que vaya. Y nuestro evento es muy atractivo. Entonces las personas que van al museo por primera vez es muy probable que vayan a regresar después para otro evento. Y nosotros ganamos en el sentido de que nos ahorramos esa cantidad que íbamos a pagar. Y eso fue lo que hizo posible que se hiciera el evento. Si no hubiéramos logrado esto, no se hubiera podido hacer, porque no teníamos capital para invertir en la renta de un recinto. Y logramos reducir nuestros costos sin comprometer la calidad del producto. Y esto es muy importante porque al final la calidad de los productos es tu reputación y es muy importante porque la gente te va a reconocer después de eso y te puede ayudar a tu favor si haces un muy buen evento. Entonces es muy importante encontrar un balance en las negociaciones y sobre todo la clave para poder convencer a cualquier persona, cualquier inversionista, cualquier recinto de que te apoye es lograr un ganar-ganar, donde las dos partes sean beneficiadas. No nada más tú estirar la mano para que te den monedas, sino tú me estás apoyando, pero tú vas a recibir algo también y los dos ganamos. Entonces es ganar. Y esa es la manera de superarlo. Y claro que este esquema donde no recibimos dinero de ninguna otra entidad más que de nosotros tiene sus limitaciones porque nosotros podríamos crecer más rápido, sin embargo no tenemos el capital para poder invertir en 2 o 3 proyectos simultáneos y tenemos que enfocarnos en uno para ir generando capital poco a poco y cada vez ir produciendo más y más y más. Y este proceso es mucho más lento que si una institución financiera nos diera 200,000 pesos para producir cualquier cosa y podríamos estar en varios proyectos al mismo tiempo. Pero lo importante es que sí se puede generar una empresa dentro de esta industria y puede ser una empresa muy redituable, comparable con cualquier otra empresa de cualquier otra industria. Y es nuestro trabajo enseñarle a los bancos que invertir en el entretenimiento puede ser un buen negocio y no nada más es una pérdida de dinero.